Hoy vamos a iniciar la sesión magistral. Esta tiene el título de la COVID-19 y las enfermedades reumatológicas, su fisiopatología y características clínicas. Soy el doctor Heriberto Raúl Farfán Esponda, residente del primer año de Medicina Interna. Fui asesorado por la doctora Valeria Cantú Martínez, residente del tercer año de Medicina Interna, y por la doctora Tania Vargas Aguirre, quien es médico internista por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y médico reumatólogo por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Tara. Para empezar, vamos a hablar un poco de la familia de coronavirus en general, un poco acerca de su taxonomía, historia, biología y los mecanismos de adhesión y fusión viral. Posteriormente vamos a hablar acerca de la respuesta inmune, con particular interés en la inmunidad innata. Vamos a hablar de los TLRs, del RIG, de los NOT y de la netosis. Siguiente vamos a hablar de la inmunidad en las infecciones virales y vamos a hablar un poquito acerca de algunos conceptos del exposoma y el infectoma. Para seguir con las manifestaciones inflamatorias y reumatológicas de la COVID-19. Vamos a hablar en contexto, pues, en general acerca de las manifestaciones y las enfermedades que ocurren, pero con especial interés en el síndrome antifosfolípidos, en las vasculitis y en el síndrome inflamatorio multisistémico. Para finalizar, vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes reumatológicas y la infección por el SARS-CoV-2. Durante esta presentación vamos a tener diferentes abreviaturas que se las dejo aquí para que si en algún momento a alguien le interese consultar estas diapositivas, se las puedo compartir con mucho gusto y puedan ustedes visualizarlas ya con más calma. Vamos a iniciar con esta presentación. Bueno, la familia de coronavirus son el Coronaviridae del orden de Nidoviridae y tenemos subfamilias, Coronaviridae y Toroviridae. Con respecto a la especie SARS, o sea, Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, pues tenemos ya muchas otras categorías que engloban a este grupo en particular, que únicamente tenemos dos, que es el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Sabemos que los coronavirus son un grupo amplio de virus que infectan a mamíferos y aves y que producen una amplia variedad de enfermedades. Se han dividido en 5 géneros, 2 de los cuales afectan al ser humano. Con respecto a la taxonomía, de esto se encarga el International Committee on Taxonomy of Viruses, el ICTV, y el Coronavirus Study Group, el CSG. Ellos fueron quienes se encargaron de nombrar al MERS, SARS y al SARS-CoV-2. Por otro lado, la OMS se encarga de designar la enfermedad que es ocasionada por estos virus. Hablando un poco de historia con respecto a la familia de coronavirus, sabemos que estos se descubrieron en 1965 por Tyler y Vino. Ellos cultivaron a un virus en un niño que tenía un resfriado común. Posteriormente, en 1968 al 2000, se descubrieron una amplia variedad de virus de esta categoría que descubrieron que no solamente afectaban a humanos, sino también a mamíferos. En el 2002, como un hito, se descubrió por primera vez en la provincia de Guangdong, en China, el SARS-CoV-1, y de ahí se propagó a Hong Kong. En el 2003, en julio, se detuvo la transmisión de esta enfermedad por todo el mundo. Como recordamos, hubieron brotes importantes en Hong Kong y en Canadá. Posteriormente, en el 2012, se descubre en un varón ingresado en un hospital en Jeddah, Arabia Saudita, el MERS-CoV, que pues, está asociado a una enfermedad muy grave y sigue habiendo casos en esta zona del mundo. Posteriormente vamos a hablar acerca de la historia del coronavirus del SARS-CoV-2, que sabemos que toda esta desgracia empezó en el 2019, el 12 de diciembre, cuando un clúster de pacientes en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, empiezan a experimentar disnea y fiebre. Posteriormente, empiezan a relacionar estos casos con el mercado húmedo de Huanan. Posterior, en el 5 de enero, los oficiales chinos identifican la secuencia genética del virus y cargan esta secuencia a una base de datos en línea para que posteriormente, el 7 de enero, se aislara e identificara el nuevo virus causante del brote. La transmisión a todo el mundo se inició el 13 de enero, donde se confirmó el primer caso en Tailandia. Y posterior, el 31 de enero, fue cuando la OMS declara a este brote o a esta epidemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional, para que el 11 de marzo la OMS declarara a la COVID-19 una pandemia. Sabemos, todos vimos esta historia, sin embargo, pues es importante
darnos cuenta que este coronavirus empezó con brotes y con picos exponenciales de contagios, puesto que es un virus respiratorio que se transmite por gotitas. Y estos presentan una característica muy particular en los cuales en sitios con mucho hacinamiento, en contacto directo con personas, y comparte esta característica propia de los virus respiratorios, que tiene este comportamiento habitual con épocas donde hace de invierno a primavera. Y eso lo identificamos con los diferentes picos que se presentaron durante toda esta, que se han presentado durante esta pandemia. Sabemos que inició en China, posteriormente se diseminó por todo el mundo, una velocidad impresionante, habiendo ciertos focos, por ejemplo, iniciando en Europa, en Italia, y posteriormente a todo el mundo. Hablando de la biología de los SARS, de los coronavirus, estos son virus ARN de unas 30 kilobases de longitud, en sentido positivo, monocatenarios poliadenilados e infecciosos. Es uno de los ARN virales desconocidos más largos. Y hablando un poco acerca de esto en particular, sabemos que al menos hay 14 marcos abiertos de lectura en el SARS-CoV-2 o Open Reading Frame. 2/3 del genoma viral se van a codificar a la poliproteína PP1AB, que posteriormente se escinden 16 estructurales que se involucran en la transcripción y en la replicación viral. De igual manera, el resto de los Open Reading Frames codifica las proteínas estructurales Spike, E, M y nucleocápside, y otras que van a contribuir con la virulencia. Vamos a tener un particular interés en el Open Reading Frame 9B. Sabemos que el SARS-CoV-2 se llama coronavirus porque tiene estas proyecciones de superficie que asemejan a una corona, que esta es la proteína S, la cual es la determinante del tropismo tisular. ¿Por qué? Porque sabemos que esta se va a anclar al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en una gran multitud de células. Posteriormente, para que el virus pueda ingresar a las células, requerimos de una segunda proteína que se denomina TMPRSS2, la cual va a escribir a la proteína Spike en dos subunidades. S1, que es la que ya mencionamos, que se ancla a AC2, y S2, que va a permitir la fusión de membranas, para posteriormente ser endocitado en las células receptoras y por otros mecanismos virales que no vamos a comentar en esta presentación, sin embargo que son importantes para su virulencia, se ingresa en un endosoma, codifica proteínas que permiten que este virus, más bien que el endosoma no se acidifique, y de esta manera también disminuye la presentación del antígeno. Pero bueno, eso es otro tema por aparte. Posteriormente, el RNA va a ingresar a la célula y va a secuestrar a la maquinaria proteómica de la célula, o sea, al retículo endoplásmico, al Golgi y a los ribosomas, para posteriormente producir partículas virales y nuevos viriones que se van a diseminar por toda la periferia. Hablando de la respuesta inmune, sabemos que la primera línea de defensa en todos los microorganismos multicelulares son la inmunidad innata, y este va a estar condicionado por el uso de receptores de reconocimiento de patrones, dentro de los cuales detectamos a los TLR, a los RIG y a los NOD. Los TLR en particular van a estar dispuestos o dispersos en el plasmalema o las membranas endosómicas de las células dendríticas, fagocitos, células B o células endoteliales. Los RIG y los NOD se van a encontrar en el citosol de los fagocitos y de otras células como las endoteliales o epiteliales. Haciendo énfasis en los TLR, aquellos que van a estar determinando la identificación de organismos intracelulares, como lo son los virus, van a ser aquellos los que se encuentran en las vesículas endosómicas. Entre ellos se va a encontrar el TLR7. El TLR7 lo vamos a encontrar en las células dendríticas. Y estos van a identificar a los RNA de doble cadena, que posteriormente van a activar al factor nuclear kappa beta. Por otro lado, en los TLR3 que se encuentran en las células endoteliales, van a identificar a los RNA de cadena simple, que posteriormente, así como el TLR7, van a activar al factor nuclear kappa beta. Y bueno, sabemos que el factor nuclear kappa beta posteriormente va a generar la producción de interleucina 1, 6, 8 y TNF-alfa. Sabemos que cuando están en montón o en gran cantidad IL-1 y IL-6, siempre pasa algo malo. Entonces, empezamos con la parte de los RIG, que también son muy importantes en la inmunidad, puesto que estos se van a encontrar en el citosol de la célula y van a tener una función
especial para la actividad antiviral de esto. ¿Por qué? Porque estos, al final de toda una señalización de señales que posteriormente vamos a platicar, van a inducir a la producción de interferones tipo 1 y tipo 3, que sabemos que estos tienen una actividad importante para la actividad antiviral, puesto que reducen la producción de proteínas a nivel en el retículo endoplásmico y en los ribosomas. Entonces, sabemos que los MDA o los RIG van a identificar una serie de virus intracelulares, pues claro, que tienen características RNA y de DNA de doble cadena. Y como vemos acá, en particular, tenemos a la familia de coronaviridae. Pero si nos fijamos en la columna de la extrema derecha, su respuesta es parcial. Y se preguntarán, ¿por qué sucede esto? Entonces, afortunadamente hemos tenido un gran avance en la identificación y en el entendimiento de estos virus. Y se ha determinado que el SARS-CoV-2, en particular el Open Breeding Frame 9B que mencionamos previamente, antagoniza a la producción de interferones tipo 1 y tipo 3 al inhibir ciertas partes de la cascada de señalización de señales de los receptores RIG. Como podemos ver, el resultado final de esta cascada de señalización es la producción de interferones. Y en un experimento muy bonito y muy elegante en el cual transfectaron el Open Reading Frame 9 en una célula vera, pusieron dos grupos. Uno con una célula infectada por transfectada por el Open Reading Frame 9 y otra sin esta intervención, un control. Posteriormente pusieron un virus de RNA que se llama CEP. Y al ponérselo a los dos controles, se dieron cuenta que a las 9 y a las 12 horas cuantificaron la cantidad de interferones que se producían. Y en aquellos que tenían dentro de su genoma el Open Breeding Frame 9B del SARS-CoV-2, disminuye considerablemente la inducción de los interferones. ¿Y de qué manera? Pero bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Las respuestas de interferón 1 y 3 son esenciales en la activación de la inmunidad antiviral innata. Como podemos ver en la tablita, en la imagen de la izquierda, en aquellos pacientes con una enfermedad leve o sintomática, vamos a tener una replicación viral importante, un pico. Sin embargo, al mismo tiempo va a haber un pico importante de la respuesta de interferones tipo 1 y tipo 3, lo que va a condicionar una disminución importante en la actividad de la enfermedad, como vemos acá. Por otra parte, cuando hay un COVID severo, podemos ver que la actividad es incrementada de la replicación viral, pero la respuesta de los interferones tipo 1 y tipo 3 es considerablemente reducida. Aquí en la grafiquita de color azul. ¿Y esto qué va a condicionar? Que haya una virulencia y una enfermedad severa, así como inmunotrombosis y otros detalles importantes que posteriormente vamos a hablar. Entonces, toda esta cascada de señalización celular va a estar mediada en el citosol, en la membrana mitocondrial y obviamente en el núcleo celular. ¿Y cómo sucede? Bueno, los RIG1, que son los que ya mencionamos, se han identificado tres, que son el gen inducible por el ácido retinoico tipo 1, el gen asociado a la diferenciación del melanoma, el MDA2, tipo 5, y el Laboratory of Genetics and Physiology tipo 2, el LGP2. De estos dos que habíamos mencionado primero, estos van a tener es decir, dominios de activación de reclutamiento de caspasas, y esto sucede en el citosol. Posteriormente, esta señalización de señales se traslada a la membrana mitocondrial, lo que ocasiona que se active la proteína de señalización mitocondrial antiviral, el MAP, lo que posteriormente ocasiona una cascada de fosforilaciones que se traduce o resume en una transcripción de interferones de clase 1 y de clase 3. Y todo esto que ya mencioné, ¿en dónde actúa el Open Breeding Frame 9B? Bueno, ya lo hemos mencionado, toda esta de cascada. Aquí, en estos puntos, es donde su actividad es inhibida. ¿Y qué es lo que condiciona? Que todos los productos de esta cascada de señalización disminuyan. Podemos ver en la columna, en el gráfico de la derecha, la columna de la izquierda es el control y en el de la derecha es aquellos que están transfectados con el Open Breeding Frame 9B. Entonces, la inducción de todos los componentes de esta cascada de señalización que tienen una retroalimentación positiva al iniciar esta cascada, pues obviamente van a aumentar la transcripción de todos estos genes, va a estar considerablemente reducida. ¿Y qué va a ocasionar esto?
Pues el retraso de la inducción de los productos del interferón 1 durante el inicio de la infección lleva a una secreción excesiva de citocinas, o sea, una tormenta de citocinas. Sin embargo, la producción excesiva de interferón en etapas tardías también se asocia al desarrollo de la misma tormenta. Y aquí es donde, por ejemplo, uno de los fármacos que que hemos utilizado durante la COVID, el baricitinib, que es un inhibidor de las JAK quinasas, es donde actúa en la producción excesiva en etapas tardías. Entonces, podemos ver que al disminuir esta actividad tardía, reducimos la probabilidad de que se produzcan trastornos de tormenta de citocinas y lo que nos concierne en esta plática, de autoinmunidad y enfermedad autoinflamatoria. Posteriormente vamos a hablar de los neutrófilos. Los neutrófilos son las células receptoras más abundantes de la inmunidad innata. Dentro de ellos tenemos un amplio arsenal de antimicrobianos efectivos que están almacenados en gránulos especializados. Dado que dichos componentes pueden dañar a los tejidos propios, su actividad está regulada mediante 3 mecanismos: fagocitosis, degranulación y netosis. Entonces, la netosis, ¿qué son las NET? Trampas extracelulares de neutrófilos. Son estructuras similares a telarañas y están compuestas de proteínas citosólicas y de gránulos, que se van a ensamblar en andamios de cromatina descondensada. La mayor parte del DNA de estos NET es originario del núcleo. Sin embargo, también se pueden contener DNA mitocondrial. Dichas trampas extracelulares neutralizan y eliminan a las bacterias, hongos, virus y parásitos, y de esta manera evitan su diseminación sistémica. Entonces, la composición de los NETs va a variar dependiendo del estímulo que lo produzca. Por tiempo en esta plática no vamos a hablar mucho de ello, pero sabemos que la producción de los NETs debe estar regulada, puesto que su uso ocasiona o propicia daño a los tejidos adyacentes. En investigaciones recientes se confirma que tienen una actividad protectora, puesto que al mismo tiempo se ha detectado que la lista de enfermedades en las cuales se demuestra su contribución a la fisiopatología de estas se ha expandido. ¿Y de qué manera? Bueno, la netosis puede afectar diferentes tejidos o células dentro de los órganos o del ser humano. Dentro de las células tisulares puede ocasionar daño celular o una disminución en la reparación de las células, lo que puede ocasionar a su vez sepsis, autoinmunidad, infección o algunas enfermedades endocrinológicas. De igual manera, los macrófagos van a tener actividad en esta netosis, que es un estado proinflamatorio, lo que condicionaría aterosclerosis, inflamación asociada a tumores y daño a órganos. En el sistema vascular va a ocasionar trombosis, también coagulación y sepsis. En células tumorales permite la dispersión o la metástasis de estas células y para las células dendríticas ocasiona autoinmunidad. Sabemos que parte de los mecanismos por los cuales, o fisiopatológicos por los cuales se propicia un síndrome de lupus eritematoso sistémico, es parte, la netosis tiene parte muy importante en la fisiopatología. ¿De qué manera? Pues sabemos que estas trampas son parte del DNA nuclear. Entonces, al estar expuestas en la periferia una gran cantidad de telarañas, estas telarañas van a hacer una gran cantidad de autoantígenos que van a permitir en un estado proinflamatorio, posteriormente la autoinmunidad, como se demuestra en muchas otras de los elementos que mencioné. Entonces, los neutrófilos, ¿cómo actúan más bien, del coronavirus, cómo actúan los neutrófilos? En un estudio existió una diferencia importante en los niveles séricos de netosis en los pacientes con COVID que en los controles. Para evaluarlos se utilizaron mieloperoxidasa unida DNA y histona H3 citrullinada como marcadores de la actividad, los cuales se encontraron elevados en estos pacientes comparado con los controles. En dicha intervención se descubrió que el suero de los pacientes con COVID es un activador importante de la netosis, por lo que un COVID severo se acompaña de un estadio pro-netosis. Estas NETs se correlacionan con concentraciones séricas elevadas de interleucina 1 e interleucina 6 de las patologías pulmonares y de igual manera la habilidad del SARS-CoV-2 de unirse al AC2 y a esta atenina proteasa directamente ocasiona la inducción de la netosis en los neutrófilos. Y bueno, ahora vamos con lo que nos concierne en este tema, la autoinmunidad en las infecciones virales. El exposoma, ¿qué es esto?
Son las exposiciones ambientales acumuladas que se presentan durante la vida de un organismo, desde el periodo prenatal hasta el día de hoy. Y dentro del exposoma encontramos al infectoma, que corresponde a la exposición de un individuo a agentes infecciosos. Y esto se va a relacionar directamente con la evidencia geoepidemiológica, serológica, molecular de la coocurrencia de diversos agentes infecciosos asociados a enfermedades autoinmunes. Dichos agentes son uno de los factores ambientales más importantes que contribuyen a la aparición de autoinmunidad. Cuando hablamos de autoinmunidad, esta se va a inducir a través de uno o varios de los siguientes mecanismos: por mimetismo molecular, por dispersión de epítopos, por persistencia viral, por activación policlonal, por activación causal o bystander, por activación autoinflamatoria de la inmunidad innata y por disregulación de la homeostasis inmune. Entonces, todos estos que hemos mencionado en este momento ocurren durante la enfermedad por COVID-19. Y ahorita, en un momento, voy a explicar un poquito más de ello. Y bueno, aunque la coocurrencia u ocurrencia de enfermedades infecciosas no siempre es directamente responsable de la inducción de autoinmunidad, en ocasiones pueden tener el mismo objetivo que las dianas de las enfermedades autoinmunes. ¿Y esto qué puede ocasionar? Exacerbar una enfermedad actual, induciendo recaídas o generando la progresión crónica de la enfermedad. Entonces, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 se ha acumulado evidencia de la interacción de la infección por el SARS-CoV-2 y una disregulación inmune y autoinmunidad. Entonces, podemos considerar que este virus puede generar autoinmunidad, y estos son algunos de los puntos que apoyan dicho enunciado. 1. Existen similaridades en el mapa de linfocitos y subpoblaciones de linfocitos en COVID-19 y en enfermedades autoinmunes. 2. El mimetismo molecular entre la proteína S y las microproteínas del SARS-CoV-2 con autoantígenos humanos. 3. La reactividad de anticuerpos monoclonales contra la proteína Spike con autoantígenos. Y 4. La reacción de anticuerpos contra autoantígenos con las proteínas de Spike y de nucleocápside. Bueno, hablando de las similaridades en el mapa de linfocitos, nuestro cuerpo es una intrincada compilación de diferentes tipos celulares, en los cuales debe organizarse en cantidades o relaciones adecuadas. Una incorrecta relación entre los ratios de diferentes grupos celulares, en específico TH17 y Treg, se ha visto en un gran número de enfermedades autoinmunes. Para poder hablar acerca un poco de esto, vamos a ver esta imagen, donde vemos que se compara controles sanos y personas con COVID-19. Aquellos pacientes que tienen COVID-19 va a haber una mayor inducción o una mayor cantidad de linfocitos TH17 comparado con controles. Y de igual manera, hablando de factores de transcripción ROR gamma T, también va a estar aumentado exponencialmente. Por otro lado, sabemos que las infecciones intracelulares ocasionan un cambio en la respuesta de células T hacia un fenotipo TH1 y TH17, que es mediado por el RAD-related orphan receptor gamma T, lo que genera una producción de citocinas proinflamatorias, IL-17, TNF-alfa e interleucina 16. Por el otro lado, ¿quién es el que antagoniza la actividad de T17? Treg. Hablando de cómo es que se le hace para que las células T naive se diferencien hacia TH17, para esto requerimos la presencia del factor de crecimiento transformante beta, más la coocurrencia de interleucina 6. Para que se diferencie hacia T reguladoras, se requiere la presencia de este mismo factor de crecimiento transformante beta y la ausencia de interleucina 6. Entonces, durante la infección del SARS-CoV-2, el número de Tregs es considerablemente reducido comparado con controles sanos, como podemos ver en la imagen de la derecha. Ahí lo que están cuantificando es la cantidad de células T regulatorias en contraste con controles sanos. En controles sanos se ve pues, realmente aumentada la cantidad, y por el otro lado, en los pacientes con coronavirus está considerablemente reducida. Y de igual manera, FOXP3, que es el factor de transcripción importante en las células TA reguladoras, se ve importantemente reducido en los pacientes con coronavirus. Y bueno, aquí podemos ver en esta grafiquita todos los productos de estas células Treg y TH17. En este caso, en esta de aquí podemos ver que en los controles sanos, la cantidad de interleucina 10, la cual es una interleucina antiinflamatoria,
está aumentada en los controles sanos y en los pacientes con COVID está considerablemente reducida. Por el otro lado, en los pacientes con COVID, la presencia de interleucina 17, producto de los TH17, está aumentada, en contraste con aquellos pacientes que son sanos. Bueno, hablando del mimetismo molecular entre las proteínas del SARS-CoV-2 y autoantígenos humanos, se ha visto que en paralelo con la capacidad del virus para producir un estado de hiperestimulación inmune, se establece una producción de anticuerpos que interactúan contra moléculas comunes entre el patógeno y el hospedadero. Dotan y otros demostraron en un estudio que de homología entre la secuencia de aminoácidos de proteínas humanas y de componentes del SARS-CoV-2 que se encuentra de este lado. Es una lista corta de secuencias genéticas, más bien de secuencias de aminoácidos que son compartidos con muchos otros antígenos humanos. Podemos ver que entonces, al haber una infección con COVID, existe una hiperestimulación inmune, un estado de hiperestimulación y de mimetismo molecular, que al haber presencia de altos anticuerpos y otros factores de riesgo, como la presencia de ciertos haplotipos de HLA, pueden contribuir a la aparición de enfermedades autoinmunes. Entonces, Bognani y otros realizaron un estudio en el cual se utilizaron anticuerpos monoclonales humanos contra el SARS-CoV-2 y detectaron la reactividad de estos anticuerpos contra una serie de antígenos humanos, donde se encontraron reactividad a piel, a sistema nervioso, a tiroides, a las articulaciones, músculo, hígado y a otros componentes celulares. Y podemos ver en esta tablita donde se observa la reacción de estos anticuerpos contra, contra la nucleocápside y contra la proteína spike, que todo aquello que está por encima de esta línea roja es aquello en lo que existe una reactividad importante. Entonces podemos ver que hay una cantidad importantísima de antígenos humanos que pueden reaccionar con aquellos anticuerpos monoclonales contra las SARS-CoV-2. Entonces, en todo esto que les mencioné, el resumen. La infección por SARS-CoV-2 va a producir una activación aberrante en los receptores de reconocimiento de patrones, lo que a su vez va a ocasionar una disminución en la activación de MDA5, una mayor activación de TLR y una activación aberrante de neutrófilos. Por la parte del MDA5, que va a ocasionar una menor producción temprana de interferones de clase 1 y clase 3. La mayor activación de TLR va a producir una mayor cantidad de citocinas proinflamatorias, que a su vez va a condicionar una activación aberrante de neutrófilos. Es un bucle de retroalimentación que no tiene fin. Y bueno, esta disminución de la producción temprana de interferones también va a ocasionar esta irregulación en el equilibrio inmune entre las poblaciones de TH17 y de T reguladores. Lo que ocasiona una activación aberrante de neutrófilos es la producción de NETs, de estas trampas extracelulares, que va a condicionar una mayor cantidad de autoantígenos disponibles. Y al haber una disregulación del equilibrio inmune, más una mayor cantidad de autoantígenos disponibles y factores de riesgo para autoinmunidad, va a ocasionar las manifestaciones autoinmunes e inflamatorias reumatológicas de la COVID-19. Entonces, históricamente las infecciones virales han tenido una relación compleja con las enfermedades autoinmunes. Existe creciente evidencia de que la infección por el SARS-CoV-2 está asociada al desarrollo de autoinmunidad, ya que se han reportado en diversos estudios la presencia de ANAS, factor reumatoide, interferón 1, anti-ROR y anticoagulante lúpico. Por motivos de tiempo, no podemos hablar de cada una de estas enfermedades. Sin embargo, en diversos reportes a lo largo de las revistas científicas se han reportado una gran cantidad de artículos que demuestran la producción de nuevo de enfermedades autoinmunes, como lo son la arteritis celular gigante, sarcoidosis, esclerosis sistémica, aortitis aislada, artritis reumatoide y artritis reactiva. En Texadud hemos tenido un par de casos que la doctora Tania ha podido observar y han sido muy interesantes porque nos han demostrado esta actividad autoinmune posterior a la SARS-CoV-2. Hablando del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos se ha observado en múltiples reportes alrededor del mundo. De acuerdo a la Sociedad Americana de Hematología,
Actualmente existe evidencia limitada de que la presencia de estos anticuerpos en la COVID-19 representan un epifenómeno o si realmente están involucradas en trastornos hemostáticos de la enfermedad. En algunos de ellos, su presencia se ha asociado a incrementos en la severidad del cuadro. Entonces, sabemos que pues, aquellos anticuerpos que son criterio para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos son las anticardiolipina IgG o IgM determinados por ELISA, antibeta-glicoproteína igual IgG o IgM, o los anticoagulantes lúpicos. Entonces, de por sí existen un 10% de individuos sanos la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que estos incrementan con la edad. Sin embargo, a estos títulos elevados y la persistencia de esta positividad es rara en aquellos individuos sanos. Mientras que no todos los pacientes que tengan esos anticuerpos desarrollan el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, existe una asociación muy fuerte entre la presencia de estos y trombosis venosa, infarto al miocardio y stroke. Entonces, estos son todos los reportes que hemos podido encontrar acerca de presencia de anticuerpos antifosfolípidos y enfermedad. No todos se han encontrado asociación. Sin embargo, uno muy interesante es el primero, que podemos ver que se realizó en México. Y este fue en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde al realizar la pregunta pico, vemos que en los pacientes fueron 21 pacientes con COVID severo hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos en el Instituto Nacional de Cardiología. De intervención se midieron niveles de interleucina 6, anticardiolipina, beta-glicoproteína, antiprotombina, fosfatilserina, fosfatilinositol y antianexina 5. Que vemos aquí que estos no son estos anticuerpos antifosfolípidos que son parte de los criterios de este síndrome. Son unos que están por acoplarse a esta patología. Los pacientes control fueron plasma recolectado previo al inicio de la pandemia de SARS-CoV-2 de 12 individuos pareados para disección. Entonces, el outcome el resultado es que de los 21 pacientes con COVID-19 estudiados, 12 tuvieron al menos un anticuerpo antifosfolípido. Contrastado con los controles, uno de 12 tuvieron un resultado positivo. En aquellos en los que se detectó con mayor frecuencia fueron los antianexina 5, en la categoría IgM en un 19%, anticardiolipina IgM en el 14% y así. Y de igual manera, hubieron pacientes que tuvieron triple positividad, fue uno de ellos, que corresponde al 8%, 3 de ellos tuvieron doble positividad y 8 pacientes tuvieron positividad a un solo anticuerpo. Las variables de edad y número de comorbilidades fue menor en el grupo de pacientes positivos a anticuerpos antifosfolípidos. Sin embargo, el nivel del dímero de ferritina, proteína C reactiva, fue mayor tanto en la admisión como durante toda su estancia hospitalaria en este grupo. Los niveles, también se encontraron niveles elevados de interleucina 6 y fueron encontrados en aquellos con anticuerpos antifosfolípidos. Se llevó a cabo un seguimiento 30 días posteriores al alta, de los cuales se encontraron 2 pacientes que presentaron tromboembolia pulmonar a pesar de estar en tratamiento con heparina. Uno de ellos, un hombre de 28 años con el antecedente personal de hipertensión pulmonar idiopática y de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos anticardiolipina en su categoría IgG. Y una mujer de 63 años con síndrome de FAR e hipoparatiroidismo con anticuerpos antifosfolípidos antianexina 5 en su categoría IgM. Entonces, se ha visto que existe una asociación importante en los anticuerpos antifosfolípidos con eventos trombóticos que no ha sido encontrada en todos los reportes, aun cuando hay doble o triple positividad. De igual manera, al realizar una medición repetida de los anticuerpos, se demostró que el título de estos anticuerpos fluctúa durante el curso de la enfermedad y que en la mayoría de los casos los resultados negativizaron al mes. La COVID-19 se asoció a la reactivación de este síndrome preexistente. Hablando ahora acerca de las vasculitis. Se ha visto que las vasculitis se presentan en un 45% al mismo tiempo que la infección y en un 45% en aquellos pacientes que presentaban COVID y 28.7 días posteriores a la infección. La edad media fue 49.9 años y hubo una mayor predisposición en hombres. Los tipos de vasculitis que se presentaron fueron vasculitis de un solo órgano, como lo son las vasculitis cutáneas, la ortitis aislada y aquellas
sistema nervioso central. Y en 31 casos se encontraron vasculitis sistémicas como enfermedad de Kawasaki asociada a ANCAS, asociada a IgA, y aquellos como, por ejemplo, a los antimembrana basal. 28 de estos pacientes, o sea, un 60.8% fueron de pequeño vaso, el 28.3% fueron de mediano vaso y el 10% fueron de gran vaso. Los órganos involucrados en estas vasculitis fueron la piel, el riñón, los ojos, los nódulos linfáticos, pulmones, articulaciones y la aorta. Y en donde mayor predisposición se dio, donde mayor afecto fue en la piel. Pasando a el síndrome inflamatorio multisistémico del adulto, el síndrome inflamatorio multisistémico fue reconocido por vez primera en niños, y este se denomina MIS-C, en abril del 2020 en Reino Unido. Posterior a esto, se identificaron características similares en el adulto, y de ahí se le denominó MIS-A. El reconocimiento de dicha patología se dificulta dada la concurrencia de distintos tipos de hiperinflamación causada por la COVID-19, como una COVID bifásica o secuelas subagudas. Para tener una definición de caso de un MIS-A o un MIS-C, se debe tener un paciente mayor de 21 años en el caso de MIS-A o menor de 21 en MIS-C, y la presencia de fiebre por 3 días consecutivos, así como tres o más de las siguientes características clínicas. Alguna evidencia cutánea como rash, eritema o conjuntivitis no exudativa bilateral, datos gastrointestinales como lo es dolor abdominal, vómito o diarrea, también la presencia de hipotensión o de shock y la presencia de manifestaciones neurológicas como disminución del estado de alerta, dolor de cabeza, debilidad, parestesias. También se deben presentar evidencia de inflamación como cualquiera de las siguientes: elevación en la PCR, en la BCG, la velocidad de sedimentación globular, en la ferritina o en la procalcitonina, así como la presencia de 2 o más de las siguientes mediciones de la enfermedad: una elevación del péptido natriurético o de troponinas, neutrofilia o linfopenia o trombocitopenia, la evidencia de involucro cardíaco por ecocardiografía o estigmas físicos de falla cardíaca, así como cambios en el electrocardiograma que puedan identificarse como miocarditis o miopericarditis, así como la identificación de la infección previa por SARS-CoV-2, confirmada por laboratorio, la historia personal de esta enfermedad en 12 semanas, o más bien el contacto directo con una persona que salió positiva en este mismo lapso de tiempo, o que haya tenido vacunación para la COVID. De acuerdo a Patel, las siguientes características se observan en los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. La edad media 21, con mayor predisposición en hombres, y bueno, y el inicio de síntomas posteriores a la COVID fue en promedio 28 días. Los pacientes con MIS-A presentaron las siguientes manifestaciones clínicas, siendo la en mayor predisposición la fiebre, hipotensión en un 60%, disfunción cardiovascular en un 54%, disnea en un 52% y diarrea igual en un 52%. Y aquellos pacientes presentaron pues, los siguientes hallazgos laboratoriales, como elevación del dímero D en el 91% y linfopenia en un 89%. Se encontraron una elevación importante de marcadores, como los que ya habíamos mencionado en un inicio. Y aunque no existen unas pautas importantes para, así que ya tenga establecido para tratar este tipo de padecimientos, se establece que se deben utilizar corticosteroides y en algunos casos inmunoglobulinas intravenosas, así como antiagregación plaquetaria o anticoagulación, dependiendo del caso particular. El uso de aminas vasoactivas en el caso de que haya choque, o el requerimiento de ventilación mecánica cuando existe pues, disfunción ventilatoria. Y bueno, en aquellos pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes y que tengan infección al mismo tiempo por las SARS-CoV-2, existía el temor con respecto al uso de terapia inmunosupresora, con justa razón, debido a que disminuye la capacidad del sistema inmune para poder responder ante una infección. Y debido a la asociación entre la actividad de la enfermedad reumática, que está mal controlada, o sea, que no esté en una inducción a la remisión, el incremento de la mortalidad por COVID-19 es importante. Por lo tanto, es
fundamental continuar con la terapéutica y llevar una monitorización estrecha para mantener la remisión de la enfermedad. Aún con temores bien fundados, la infección por SARS-CoV-2 se ha demostrado que en pacientes que tienen una enfermedad controlada y que consumen estos medicamentos inmunosupresores, hay un patrón similar en la severidad de la enfermedad comparado con controles sanos. Quizás un ligero incremento en la severidad, pero es muy poco significativo. En un estudio se consideraron a 77 pacientes, esto se realizó en Grecia, 61 de los cuales con enfermedades sistémicas autoinmunes reumatológicas, como síndrome, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, Sjögren o esclerosis sistémica. Por otro lado, también se monitorizaron a 16 pacientes con enfermedad autoinflamatoria seronegativa, como lo son las artritis seronegativas, como artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, artritis seronegativas, enfermedad de Still, y bueno, se encontró también policondritis remitente, poliartritis nodosa cutánea. En estos pacientes la edad media de presentación fue en 49.5 años, más o menos 16.8, con predominio en el sexo femenino, como es más frecuente las enfermedades autoinmunes en este género. Los síntomas predominantes fue fatiga en un 58.4 y fiebre de bajo grado en 45.8. Otros síntomas importantes, pues los que ya conocemos de la COVID, realmente no hubo una diferencia importante en los cambios en las manifestaciones clínicas. Los medicamentos utilizados en estos pacientes fue metilprednisolona en dosis de 5.4 miligramos más o menos 3.4 miligramos, así como la presencia de metotrexato o leflunomida en un 22.1, hidroxicloroquina, azoxastrina o micofenolato de mofetil en 20.8, perdón, y otros que varió entre 1.3 y 5.2, como los son ciclosporina, talidomida, tocilizumab, ciclofosfamida, rituximab, belimumab u otros. Entonces, se agruparon a los pacientes en dos grupos, de la redundancia. Pacientes con enfermedad sintomática o leve, moderada, o en aquellos que tuvieron una enfermedad crítica. Fueron 77 pacientes en el primer grupo y 10 en el segundo. ¿Qué hallazgos se determinaron? Que en aquellos con el grupo de enfermedad severa eran considerablemente mayores, con una edad media de 68.9, más o menos 12.8 años, y tenían el antecedente personal patológico de enfermedad pulmonar relacionada a estas enfermedades reumáticas, como una neumonía intersticial o alguna asociada al uso de estos fármacos. El uso previo de corticosteroides, el micofenolato de mofetil y rituximab, se asocia a un curso de enfermedad más severa. La presentación clínica de disnea y la edad son variables independientes asociadas con la severidad y resultados adversos, al ajustarlos tanto por características de enfermedad, fármacos utilizados y comorbilidades. Y bueno, otros hallazgos importantes que encontramos fue que los diagnósticos principales entre aquellos que requirieron hospitalización fueron artritis reumatoide, esclerosis sistémica y también síndrome de Sjögren. No existió diferencia entre la distribución por género entre aquellos con manejo ambulatorio y los hospitalizados. En aquellos que utilizan micofenolato de mofetil o corticosteroides era más común el manejo intrahospitalario. A mayor edad y la concurrencia de la enfermedad pulmonar asociada, fueron estos identificados como factores independientes de hospitalización. Dentro de los laboratorios relevantes que se encontraron fueron linfopenia, como lo vemos muy parecido también en los pacientes controles o sanos que tuvieron COVID, aumento de PFHs, anemia, PCR elevada, ferritina elevada y elevación del dímero D. Como conclusiones, la COVID-19 es una enfermedad emergente, no exenta de gran complejidad, por lo que el conocimiento actual es limitado y está en constante cambio. Debido al gran impulso durante esta emergencia sanitaria de la investigación clínica y molecular, así como el libre acceso a la información, cada día se esclarecen los mecanismos por los cuales la SARS-CoV-2 ocasiona un gran abanico de manifestaciones clínicas. Los factores de virulencia de este microorganismo propician un estado proinflamatorio con una respuesta inmune, innata, inapropiada y exagerada. El daño ocasionado por dicha respuesta es poco regulado, así como la similitud estructural o mimetismo del COV-2 con autoantígenos, por lo que este es un campo fértil para el desarrollo de autoinmunidad. En múltiples reportes alrededor del mundo se han observado la producción de novo de enfermedades reumatológicas, así como la exacerbación o desenlaces no favorables en aquellos con enfermedades reumáticas no controladas.
E importante, aun cuando hay ciertos medicamentos que se asocian a hospitalización en pacientes con estas enfermedades, su uso debe continuar, puesto que es mayor el beneficio de mantener la enfermedad en remisión. Para esta magistral, realicé una búsqueda a través de PubMed, con publicaciones relacionadas para el SARS-CoV-2 en un periodo comprendido de diciembre del 2019 al 8 de agosto del 2022, y así como publicaciones de interés para explicar mecanismos fisiopatológicos no mayor a 10 años, con los siguientes operadores booleanos. Y estas fueron las referencias que utilizamos. Agradezco mucho su atención y quedo pendiente para cualquier duda o comentario. Raúl, pues yo primero felicitarte. La verdad hiciste súper buen trabajo. La doctora Tania y yo creo que testigos de toda la investigación que hiciste casi 2 meses. Se ve que te hiciste muy experto del tema. Y creo que algo muy interesante que definitivamente va a quedar mucho para investigar conforme pasen los meses. Pero creo que el trabajo que hiciste fue muy bueno. Y pues nada, no sé si la doctora Tania quiere compartirnos una opinión. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, Raúl, nada más felicitarte. Muy bien tu exposición. Creo que cuando decidimos este tema en conjunto, era precisamente porque a Raúl le apasiona mucho la inmuno y la reumatología, entonces tratamos de buscar un tema que fuera útil para todos en medicina interna, y la verdad es que este tema, pues a mí también se me ha hecho muy interesante desde que tratamos pacientes COVID con los mismos medicamentos, como dijo Raúl, para nuestros pacientes de reumatología, y más que nada por la cantidad de pacientes que estamos recibiendo en la consulta de reumatología y en los hospitales con diagnóstico de enfermedades después de COVID. Entonces, es un tema difícil, como lo dijo Valeria, complicada la inmunología, pero sí, felicidades Raúl, porque estuvo muy bien organizado, se nota que entendiste totalmente el tema y creo que lo aterrizaste muy bien a lo clínico para internistas. Muchas gracias, doctora. Gracias también por asesorarme durante todo este camino. Raúl, felicidades, me encantó tu tema. Pues la verdad es que siento que es algo que vamos a estar viendo cada vez más, entonces o sea, incluso de COVID-19 creo que es algo que vemos todos los días y no me había metido tanto a ver la fitiopato, entonces muchas gracias por la revisión y por explicarnos de manera tan detallada pues todo lo que podemos encontrar después del COVID-19 o durante. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades, Raúl. La verdad, estuvo excelente. También felicidades a tus asesores. Me gustó muchísimo. Y creo que esto, aparte de las enfermedades propias del reumatólogo, también mucho compartimos en las enfermedades autoinmunes en endocrino. Y hoy aprendí mucho. No me había dado un clavado tan profundo en la literatura para entender por qué sucedían estas situaciones. Te dejaron una pregunta. Jack dice, los medicamentos que inhiben la replicación viral de COVID como Remdesivir han demostrado mejorar los síntomas reumatológicos asociados. En este momento estaba realizando una revisión con respecto a la American College of Rheumatology, y aún no hay un consenso acerca de esto, puesto que la información, aunque la tenemos, no hemos realizado pues una investigación, un abordaje más importante o todavía se están publicando este tipo se están realizando esas publicaciones para determinar si existe una menor incidencia de enfermedades autoinmunes. De todas maneras, voy a seguir revisando para si esto en algún momento dado cambia, pues porque se me hace fascinante este tema y probablemente sí hay una relación con la definición de los síntomas reumatológicos. Raúl, buenas tardes. Hola, doctor. ¿Qué tal, Raúl? Nada más, muchas felicidades por la revisión. No es un tema sencillo. O sea, vimos cosas muy avanzadas en cuanto a inmunología,
Y algo, de hecho este tema, tanto a Tania y a mí, que estamos trabajando en conjunto en un caso muy complicado en este momento, esta semana justamente yo aprendí eso. Tenemos ahí un caso complicado de una mujer con COVID, una lesión renal extraña que vamos a biopsiar el día de hoy. Y aprendí que el hecho de que un paciente tenga el antecedente de COVID ya es motivo suficiente como para empezar a pensar cosas extrañas. Y creo que eso cambia completamente la manera en la que estamos abordando diagnósticos diferenciales, pacientes con comportamientos atípicos, y creo que esto es algo que va a cambiar mucho la manera en la que vamos a trabajar en el futuro. Tener COVID ya es un antecedente clínicamente relevante siempre, en mi opinión, porque puede despertar un montón de cosas bien extrañas. Yo lo aprendí esta semana porque me tocó. Y creo que conocer todo el trasfondo inmunológico, muchas cosas cobraron sentido en mi mente después de esta revisión. Y yo nada más agradezco, porque estas son las típicas de revisiones en las que si uno se las avienta solito se tarda semanas, y acá en 50 minutos nos hiciste el favor de resumirnos toda la información. Así que pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus comentarios. Creo que la doctora Ana Karen Pulido quiere hablar. Raúl, igualmente muchas felicidades, lo explicaste bastante bien. Obviamente sí lleva bastante tiempo entenderlo para poderlo explicar de esta manera. Y quería ver si encontraste por ahí algo sobre el pronóstico en cuanto a las enfermedades reumatológicas que sea diferente a si eso no es encadenado por COVID, porque también esta respuesta de la que hablaste no sabemos cuánto pueda durar, si es nada más unos meses la respuesta inflamatoria exagerada o va a ceder, y si en ese momento entonces es más difícil de tratar al paciente, o al revés, que a lo mejor por ser algo agudo o subagudo más bien, sea más fácil de tratar y remita en cierto tiempo. Bueno, con respecto a este tema en particular, intenté buscar un poquito acerca de ello. Sin embargo, yo no encontré tanta evidencia en este momento. Y algo importante es que la COVID, como mencioné previamente, se va a tener sabemos que hay manifestaciones del long COVID, y esto va a ocasionar que haya una constante replicación viral en ciertas partes del cuerpo. Y esto es un constante estímulo para el sistema inmune que va a ocasionar, que va a tener un comportamiento bastante importante en la respuesta de estas enfermedades o de la activación de enfermedades, ¿no? La doctora, me parece, Tania, quiere hablar un poquito acerca de ello. Creo que ella tiene muchísimo más experiencia en mi caso. Nada más complementar lo que comenta Raúl, y como respuesta a la doctora Pulido, la verdad es que no hay suficiente evidencia todavía de cómo se van a comportar estas enfermedades. Sí, muy frecuentes, y yo creo que en unos años vamos a tener más información. Hoy precisamente vi una artritis reactiva posterior a la vacuna y ya es la segunda, entonces no es nada más la infección de COVID, sino también la vacuna. Y hasta ahorita, pues lo que manejamos y lo que se sabe de los autores es que como las artritis reactivas después de infecciones, que es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, un porcentaje puede autolimitarse con un solo cuadro de inflamación. Puede haber recaídas de esta inflamación, o simplemente, como pasa en lupus, ¿no?, que algunos pacientes se mantienen con actividad constante de base. La gran mayoría, esperamos, y creo que es lo que hemos visto muchos, es que tienen un único pico de inflamación, se manifiesta exactamente igual que una artritis, una espondiloartritis, una vasculitis, se da tratamiento y generalmente ceden las manifestaciones. Esperemos que así sea la mayoría. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario para Raúl. Tienes muchas felicitaciones en el chat y una invitación de Jack para hacer una serie de casos. Y les recuerdo a todos que dejamos el link de la asistencia en la cajita del chat. Va a ser la nueva manera en la que vamos a tomar asistencia en estas sesiones, porque previamente Sergio
nos hacía el favor de bajar las listas de Zoom y pasarlas, pero ahora lo extrañamos mucho y lo haremos por medio de este link. Así